Bien, hermanos, Dios les bendiga. Dice un versículo de la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y gracias a Dios, hermanos, por la vida de ustedes, por esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de podernos ver cara a cara. Y es una oportunidad que Dios nos ha dado porque somos seres finitos, gente que en algún momento nos va a llegar nuestra hora de presentarnos ante el Señor. Y gracias a Dios porque Él nos tiene todavía aquí, hermanos. Tenemos un propósito en nuestra vida. El propósito que tenemos es que sirvamos a nuestro Dios, que podamos ser de bendición a otros a través de ese servicio y que como finalidad sea el darle la gloria a Él, porque Él es digno de todo honor y de toda gloria. Y estamos reunidos aquí precisamente con esa intención, para que podamos nosotros darle al Señor toda la honra y toda la gloria a través de las alabanzas, de la oración, de las ofrendas, de los diezmos, de su palabra también, que en este momento va a ser expuesta. Hermano, gracias a Dios, agradezco al Señor por estar con ustedes, me siento muy contento. Como decía este canto que entonamos ahorita, ¿va? Mi vida es feliz, llena de gozo, lo tengo todo con mi Salvador. Y espero que ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Sí, hay problemas, hay luchas, hay escasez, hay cosas que quisiéramos tener, que son materiales, ¿verdad? Y que no tenemos, y que el Señor sabe por qué no las tenemos. Y eso no es conformismo, eso es solamente estar pensando en que Dios es más sabio que nosotros. Y que Él sabe qué necesitamos aún cuando nosotros creemos que lo necesitamos, ¿verdad? En el momento lo queremos ya, pero el Señor sabe cuándo nos lo va a entregar, ¿verdad? Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo capítulo 5, versículo 22. Vamos ahí a Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 7, versículo 7. Son esos textos los que vamos a estar viendo el día de hoy, mis hermanos. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Si lo tenemos ahí, vamos a tener un tiempo para orar antes de entrar en este tema. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Esa oportunidad ha sido solamente a través de Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste, Señor, por propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque es a través de Él por quien podemos acercarnos confiadamente a este trono, a tu trono de gracia. Te agradecemos. Pedimos para que esta palabra tuya, Señor, sea de gran bendición para nuestra vida, que podamos entenderla, que podamos meditarla, que podamos recordarla, que podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida en el momento en que se requiera. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Durante algunas semanas, hermanos, en la escuela cristiana, mi esposa me platica que han estado viendo un tema muy importante derivado de un libro que están ellos estudiando, que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, de un hermano que se llama Edward T. Wells. Este libro tiene una premisa: el temor al hombre. Y el temor al hombre es un concepto que hoy por hoy lo podríamos llamar presión social, codependencia, pero significa, en pocas palabras y en términos simples, que nosotros necesitamos urgentemente a las personas. El temor al hombre se basa en que nosotros queremos que las personas nos sirvan y queremos que estas personas actúen en beneficio para nosotros. Y queremos que estas personas se transformen en nuestros ídolos. Hay personas que admiramos. Hay personas que nosotros queremos seguir. Y hay personas que nosotros queremos evitar. Entonces, el temor al hombre significa que necesitamos en forma vital a las personas y las reemplazamos. Reemplazamos a Dios más bien por las personas. Eso es la premisa que maneja este hermano en este libro. Cuando la gente es grande y Dios pequeño, nos habla de este temor al hombre, de este temor que significa que nosotros decimos necesitar a las personas y aun cuando decimos que no las necesitamos, estamos teniéndole temor al hombre porque queremos alejarnos de las personas. El temor al hombre entonces nos enfoca en nosotros mismos, en nuestros deberes egoístas y nuestros deseos y en lo que esperamos de los demás, que nos sirvan los demás.
Las personas se vuelven nuestros atesorados ídolos y quedamos entonces atrapados ahí. El temor al hombre. Pero hay la premisa que maneja también el hermano aquí, que él lo saca del principio bíblico de la escritura de Proverbios, cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la contraparte del temor al hombre. El temor al hombre nos hace enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros deseos, que esas necesidades materiales y carnales sean satisfechas. Pero el temor a Dios nos hace que podamos voltear a ver a aquel que debe ser adorado, aquel a quien debemos de servir. Y entonces el temor al Señor se manifiesta en obedecer su palabra, en obedecer sus mandatos, en traer verdadera exaltación. Porque el camino del servicio entonces se convierte en el camino a la libertad. Y les voy a dar solamente un tema para este sermón. Me salieron 3, pero les voy a dar uno. Un tema me salió en la iglesia Bautista Solo Gracia. Cuando el hermano Gerardo estaba dando una acción de gracias, salió un tema para el sermón. Somos instrumentos en las manos del Señor, pero Él hace la obra. Ese es el tema que le puse allá. Pero el tema aquí es vivir para servir. O el camino del servicio es el camino a la libertad. Lo que a usted más le gusta, ¿no? Ahí puede ponerlo a apuntar. ¿Verdad? Vivir para servir. El temor del hombre entonces nos enfoca a nosotros, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. El Señor nos hace que el temor a Dios entonces nos enfoque en quién es Él. En recordar que Él es grande y está encima de todos y de todo. Y que no necesitamos temer al hombre porque es primero temer a Dios. Porque Él es mayor que el hombre. Es descansar en lo que Él puede hacer y que yo no puedo. Que Él es el Shaddai, como lo vamos a ver ahorita, el Dios todo suficiente y todopoderoso y fiel, que no nos dejará sufrir ahí por mucho tiempo, en estas pruebas en las cuales estamos sometidos. Él nos ayudará en las luchas diarias que tengamos constantemente. ¿Qué lucha tenemos hoy por hoy? Aquí estamos sentados, hermanos, y yo los veo, y algunos de ustedes los veo a los ojos, los miro y voy pasando mi vista por todos, pero yo no sé qué problemas tienen, y eso está mal, debería de saber, ¿verdad? Pero a veces nosotros vemos a los hermanos, pero no sabemos por qué luchas están pasando. Pero el temor a Dios es el que debemos de reconocer, porque debemos de reconocer que la obra es de Él y que Él es grande y nosotros pequeños. Entonces el título de este libro, de este hermano, cuando el hombre es grande y Dios es pequeño, se invierte. Y vemos entonces ahora a Dios como un Dios grande y maravilloso y majestuoso. Entonces, hermanos, porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas. Porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas. Y descansar activamente, lo puse así adrede, no es una contradicción de términos, solamente son términos que se complementan. Porque como cristianos, sí es cierto que debemos descansar en la soberanía de Dios y que debemos descansar en quién es Dios, en su obra, porque es de Él. Pero también es cierto que debemos nosotros tener temor al Señor, y ese temor al Señor nos va a convertir en verdaderos siervos y en verdaderos servidores, camino hacia la libertad. Como el pueblo de Israel estaba experimentando ese temor al hombre. Pero muy pronto iban a ver que el temor a Dios es el escenario perfecto para que nosotros podamos servirle. Y descansar activamente entonces significa que nosotros descansamos creyendo en Dios, pero se nos demanda también acción. Usted como cristiano no está llamado o no fue salvado solamente para venir a ocupar un lugar de algunos centímetros cúbicos de volumen ahí en esa silla, sino que usted ha sido llamado también para servir en su vida. No solamente cuando vengamos también aquí en estos muros, en este espacio limitado, porque sí, está bien servir aquí, pero también Dios nos ha dicho que sirvamos allá, como lo vamos a ver más adelante, afuera, más allá de este lugar, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, que el Señor nos permita impactarle entonces a la sociedad. Vivir para servir entonces, porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas, clamando en su presencia. Y vamos al versículo número 22 y 23 del capítulo número 5 de Éxodo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo
y tú no has librado a tu pueblo. Moisés está en este momento, hermanos, con un corazón completamente preocupado, está con un corazón cargado, tiene temor al hombre, tiene ese temor no solamente a Faraón, a los hechiceros, a la corte de Faraón, a todos los capataces del pueblo de Israel también, a su propio pueblo. Y Moisés también tiene temor no solamente de esos aspectos externos, sino que también tiene temor al hombre en sí mismo, porque él en su propia naturaleza teme y se teme a sí mismo. Se teme a sus limitaciones y teme a que no pueda cumplir la voluntad de Dios, teme a que no pueda cumplir esa comisión tan pesada que Dios le ha impuesto. Pero ahorita vamos a ver que a pesar de ser una comisión tan pesada, Dios lo ha capacitado y Dios lo ha equipado para que pueda llevarla a cabo. Nosotros vemos aquí en este pasaje que Moisés va cargado completamente en su corazón, como muchos de nosotros podemos ir a la presencia de Dios. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. No se trata de vivirla por nosotros mismos o de nosotros en nuestras propias fuerzas tratar de dar el kilo, como decimos aquí coloquialmente, ¿verdad? En el sentido correcto de la palabra. Se trata de que nosotros podamos hallarnos pequeñitos a la presencia de Dios. Y que esa misma impotencia o esas mismas deficiencias o debilidades nos lleven a que podamos ser cautivados por aquel que nos ha rescatado y que nos ha salvado. De eso se trata el temor a Dios, de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata de vivir para servir, de que podamos nosotros ir a ese ambiente propicio que Dios nos invita a que vayamos a clamar a Él, a su presencia. Moisés experimentó este temor al hombre. La escritura dice que Moisés se volvió a Jehová. Note usted cómo él hizo lo correcto. Ve tan grande el problema, ve tan grande esa presión. Cientos de miles de personas siendo pues esclavizadas y torturadas, porque ahora, como lo vimos la semana pasada, no solamente estaban pues ya esclavizados y como que todo está el ambiente muy tranquilo, sino que ahora por haber levantado la voz de que tienen un Dios que los va a rescatar, Faraón duplicó la carga ahora para este pueblo. Y el pueblo ahora le echa la culpa a Moisés y a Aarón y les dice: ustedes le han puesto a Faraón la espada en la mano para que nos elimine y para que nos asesine. Ese es el contexto histórico, es donde estamos. Moisés ahora se quiere liberar de esa carga y con plena honestidad va y le hace esas preguntas al Señor, que no es nada ofensivo. Es como cuando tú te acercas al Señor en oración por alguna carga que tienes, hermano, que yo creo que lo has hecho. Y vas y le dices honestamente: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me tienes en esta situación? Señor, quisiera, por favor, que me ayudes. No puedo más con esta situación. Me siento muy mal en mi espíritu, dentro de mí, no puedo ya más. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Yo ya te había dicho, Señor, que no puedo con esta carga. Pero también le dice: no has librado a este tu pueblo. Pero inmediatamente después del clamor de Moisés, viene la respuesta de Dios. Pero antes de eso, hermano, ¿qué podemos nosotros pues sacar de esto? ¿Con qué nos quedamos de esta parte de Moisés cuando él va y clama? Bueno, pues acercarnos confiadamente a Dios, ¿verdad? Pero no solamente acercarnos en esos momentos complicados. ¿Qué tal acercarnos también cuando las cosas van bien? ¿Qué tal acercarnos también al Señor cuando tenemos, pues gracias a Dios, estas bendiciones en abundancia? Tenemos trabajo, tenemos buena salud, nuestro matrimonio va marchando bien, nuestros hijos van creciendo y quieren conocer de la palabra de Dios. En esos momentos también es necesario que clamemos al Señor, que no solamente en momentos de dificultad y de momentos sombríos vayamos a la presencia de Él, sino constantemente. Necesitamos recordar que Dios siempre está dispuesto, hermanos, a que nosotros podamos acercarnos a Él, que Él está dispuesto a escucharnos, puesto que somos sus hijos. No tardemos. Él responderá de acuerdo a que estas peticiones sean alineadas a su voluntad. ¿Por qué situación, hermano, estamos pasando? Dejemos entonces este temor al hombre. Clamemos a Dios para que Él nos ayude a nosotros, varones, a ser los pastores de nuestro hogar. Clamemos a Dios porque Él nos ayude a que podamos ser de influencia positiva y de influencia espiritual para nuestra esposa y para los niños y para los jóvenes que están en nuestra casa. Clamemos a Dios, hermanas, para que ustedes sean amables en su trato con los hijos. Clamen a Dios para que ustedes puedan llevarlos con tantas dificultades a la escuela. Tantas dificultades que pasan las mamis, ¿verdad?, para llevar a los niños a su escuela. Tienen que pasar por muchas cosas para poder llevarlos.
Clamen al Señor por esas cosas. Que Dios les ayude a hacer eso. Que también podamos nosotros clamar a Dios cuando nos toque cuidar a ese familiar que tenemos enfermo en el hospital o que ya está en nuestra casa. Que podamos tener palabras de aliento y de ánimo para esa persona que está pasando por esa situación tan complicada, que está acongojado de espíritu y que su salud está completamente quebrantada. Que podamos también clamar para que Dios nos ayude a superar esas pérdidas que tenemos. No solamente pérdidas materiales del sentido económico, sino también pérdida de gente que nosotros amamos. Que Dios nos ayude con eso. También que Dios nos ayude a vivir en escasez. Qué difícil, ¿verdad? Cuando abrimos el refrigerador y no hay pues, casi nada, ¿verdad? Porque traemos necesidad de algo, de comer, no sé. Yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por eso. Bueno, clamemos al Señor también que Él nos ayude a vivir en esa escasez. Quizá ya hace mucho tiempo que usted ha pasado o está pasando por esa situación, hermano. No sé cuál sea su caso, ¿verdad? Pero si es así, clame al Señor. Dice, se volvió a Jehová. Voltee su rostro a Él, ¿verdad? Clama a Dios tú, jovencito, por ese maestro o ese profesor que tú crees que es injusto. Para que ores por él, para que el Señor pueda hacer la obra también ahí. Porque Él es poderoso, porque Él es todo suficiente, confía en Él. Ese maestro que te está haciendo la vida imposible, que te ha reprobado en varias ocasiones, ora por Él. Ora también para que Dios te dé contentamiento cuando tienes que caminar distancias tan largas, cuando vas a la escuela o cuando regresas de ella. Que a veces quisieras tener una moto o un vehículo para poder cubrir esas distancias. Pero el Señor no te lo ha concedido todavía. Clama a Él. Clama por esas pequeñas cosas. Clama también porque tú puedas ser de influencia y puedas servir a otros. Hermanos, entonces, clamando en su presencia, Moisés lo tenemos ahí, haciendo eso, clamando en la presencia de Dios. Ahora, porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas, confiando en su palabra. No solamente clamando en su presencia, ya lo vimos. Ahora también confiando en su palabra, según versículos del 1 al 13 del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por lo cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cuánto menos me va a escuchar el Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas, confiando, hermano, en esas promesas. Y esas promesas las encontramos aquí, en su palabra. Confiando en su palabra. El llamado de Moisés al pueblo, hermanos, y al pueblo era para servirle. De hecho, el título que maneja el libro de Éxodo, que nosotros ya vimos, es, ¿alguien que me lo diga? El título del mensaje del texto de todo Éxodo, ¿cuál es el tema de todo Éxodo? Salvados para servir. Entonces, usted muy probablemente vaya a estar escuchando las predicaciones que se enfocan en eso. Porque a pesar de que estos hombres, cientos de miles de hombres, no estaban siendo aún rescatados, ni redimidos mucho menos, estaban todavía un poco lejos de serlo, ya estaban sirviéndole a Dios. Moisés y Aarón ya le estaban sirviendo a Dios. Y no solamente ellos, sino todo el pueblo
bajo el dominio de Egipto, estaba sirviéndole a Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando tú, hermano, le sirves a tu jefe, le estás sirviendo al Señor. Cuando tú, hermano, estás estudiando en tu escuela, sea cual sea, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, estás tú sirviéndole al Señor a través de acatar las directrices de los maestros que están ahí. Cuando tú, hermana, estás bajo la autoridad de tu marido en tu hogar y tienes sumisos también a tus hijos, obedeciendo la ley del Señor, estás también tú sirviendo al Señor. Cuando tú, varón, te sometes a tu iglesia, te sometes a los mandamientos del Señor, también estás sirviendo al Señor. Confiando entonces en su palabra, hermanos, el pasaje nos muestra a un Dios muy activo. Si usted ve ahí, va a encontrar, yo subrayé aquí en mi Biblia todos los verbos, y me gustó mucho el título que le puso al mensaje sin saber al hermano Gerardo: instrumentos en las manos de Dios, pero de Dios es la obra. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero la obra es de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero la obra es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Dios es el que hace todo. Solamente Moisés y Aarón eran voceros. Tenían que aprenderse lo que él les estaba diciendo solamente, y lo tenían que repetir. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré. Los dejará ir. Dice Dios aquí: me le aparecí a Abraham, me di a conocer, establecí mi pacto. Los voy a sacar, los voy a librar, los voy a redimir, los tomaré para mí, los sacaré y los meteré en la tierra. Es un Dios activo. Es un Dios que va a hacer la obra. Es el Dios que ya salta en el escenario y Él toma control de las cosas visiblemente, porque Moisés y Aarón no estaban tomando en cuenta eso. Dios tenía todo controlado, pero Él quería, Dios mostró visiblemente a Moisés y Aarón que Él ya tenía el control. Y lo tenía siempre, pero tenía que mostrárselos así para que ellos pudieran descansar un poco. Entonces, hermanos, la obra es completa y la obra es de Dios. El panorama que Dios despliega ante Moisés y Aarón después de ese clamor que él tuvo es que confíe en su palabra, porque Él obrará para liberar al pueblo completamente de ese estado de esclavitud a través de la acción. Dios nunca se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo maltratan a su pueblo, claro que no. ¿Los hará pasar por periodos de prueba? Claro que sí, pero Dios ha prometido librar a ese pueblo. Dios no está ausente, Dios está interviniendo como un poderoso guerrero, y lo vamos a ver cuando Dios ejecute los juicios contra Egipto. Y Él nos da el privilegio de poder ver sus obras. Como le dijo a Moisés: mira, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Es como si Dios le dijera: mira, Moisés, tú estate tranquilo, yo tengo el control de las cosas, solamente vas a ver cómo van a pasar todas estas cosas. Ahora, hermanos, algo muy importante es que Dios le recuerda a Moisés que antes de que él existiera, incluso que antes de que toda esa generación del pueblo de Israel estuviera bajo esa esclavitud, Él ya era, Él ya existía. Él se manifiesta como el yo soy. Él se manifiesta y dice: mira, Moisés, yo no me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob hace más de 600 años como Jehová, Dios, soy el que soy, el autoexistente, no. Me di a conocer como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero antes de que tú existieras y antes de que tú estuvieras pasando por estos problemas, antes de que Faraón existiera también y que Egipto estuviera consolidado como una nación tan poderosa, yo ya existía, yo ya tenía el control y lo tengo todavía. Y el Señor quiere llevarlo a ese punto a Moisés para que él pueda entender esta parte. El Dios del pacto no tarda ni vacila en cumplirlo. Esto nos lleva a Génesis capítulo 15, hermanos. Génesis capítulo 15, cuando este mismo Dios se le manifiesta a Abraham y le hace la promesa de que su simiente y sus descendientes van a entrar a la tierra prometida, pero no sin antes pasar por 400 años en la ciudad de Egipto. No le dice Egipto, solamente le dice que una nación que los va a someter. Cuando Dios se manifiesta en esta nube de oscuridad y que Abraham llega con tanto temor en su corazón en la noche, el pacto es suficiente y para siempre. Cuando Dios le dice a Abraham: no temas al presente, su pacto es suficiente. No temas al futuro, con Dios estarás seguro. No temas al proceso, Dios se encarga de eso, y no temas hasta el último momento, porque Dios siempre obra. Y esos, aparte, pues fueron puntos de una predicación de nuestro hermano Alejandro que tomé prestados para poderlos explicar un poquito de este punto. Génesis 15 nos habla y nos hablaba de esa promesa que hasta la cuarta generación le dijo Jehová hacía más de 600 años a Abraham:
a la cuarta generación ellos van a salir. Y aquí tenemos a ese Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, activamente trabajando para poder liberar a su pueblo, hermano. El Señor habla en tiempos de tormenta, pero también habla en tiempos de bonanza. Hermanos, cada uno de nosotros, como dice el versículo número 9, si yo quisiera que pudiéramos ver, ese versículo me llamó mucho la atención, porque después de que Dios le muestra todo su poder a Moisés y le da toda esta palabra para que él se tranquilice, él va con el pueblo. Y el pueblo en el versículo 9 dice que no lo escuchó. Dice, ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hermano, tú que estás aquí en esta mañana, gracias a Dios porque estás escuchando esta palabra que Dios tiene para nosotros. Y gracias a Dios porque yo creo que tú durante esa semana pues estuviste luchando, batallando, como todos batallamos, ¿verdad? Unos en mayor fuerza que otros, con mayor necesidad que otros, pero Dios te trajo aquí para que puedas tú disfrutar de esta enseñanza que Dios nos enseña, que nos habla, que nos dice en esta mañana. Pero que también la puedes compartir con otros que están así, como estos varones de Israel, que están tan acongojados en su espíritu, que se han alejado de las filas de la iglesia, que se han alejado del redil. Y creo que nosotros, hermanos, si nos ponemos a pensar, no necesitamos pensar mucho para recordar en aquellos miembros de nuestra iglesia que no han estado viniendo con regularidad. Y miembros de la iglesia que a pesar de que vienen también tienen problemas. Y que nosotros los vemos ahí, pero quizá no entendemos sus caras. No entendemos porque no conocemos, porque no preguntamos. Y creo que estamos nosotros aquí, hermanos, para eso. Para que nosotros podamos alentar a otros hermanos que están pasando por esos problemas, por esas luchas. Dice aquí que ellos no escuchaban, sí. En esa situación, en ese momento de tormento, de tortura, de escasez, de tanta necesidad, a veces el corazón se cierra. Y a veces el corazón se hace duro y se hace necio y se hace terco. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene una promesa en ella misma. La palabra de Dios dice que esta palabra es, Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. Y esta palabra, que no va a ser tu palabra, sino que va a ser la misma palabra de Dios, va a ser la obra que tiene que hacer en el hermano acongojado, en el hermano quebrantado de espíritu, en el hermano que ha estado batallando durante toda una temporada con algún problema físico, espiritual o material. Tengamos esa visión o tengamos esa percepción de aquellos hermanos que han estado así en esa situación. Creo que en nuestra congregación hay algunos y los conocemos y creo que haríamos bien en poderlos visitar y en poderles hablar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, número 1, porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas, clamando en su presencia, confiando en su palabra. Número 3, corporativamente, y esta palabra como que a veces suena extraña, ¿no? Corporativo me suena como una empresa, me suena como un corporativo, algo así, ¿no? Pero realmente el contexto o el sentido, la connotación que yo le quiero dar a esta palabra es de una forma de pertenecer a un cuerpo. Corporativamente debemos descansar activamente en sus promesas. Y eso, hermano, lo vemos del capítulo 6, versículo 14 al versículo 27, y eso no lo vamos a leer porque es una genealogía. Y la introducción de esta genealogía aquí tiene un propósito. El propósito que tiene Moisés, recuerden ustedes el contexto histórico de este libro, es que Moisés estaba a punto de cruzar, la nueva generación después de 40 años de estar en el desierto, están a punto de cruzar a la tierra prometida. Están a punto de cruzar ese río. Y Moisés quiere dejarles claro a esta nueva generación de cuáles eran sus raíces y sus orígenes. Por eso menciona a esta genealogía, pero solamente toma los primeros 3 hijos de Jacob, Rubén, Simeón y Leví. Y el punto número 2 podría ser que de alguna forma a Rubén, a Simeón y a Leví se les quiso dignificar después de que Jacob hubiera pronunciado cierta maldición contra ellos por los actos de asesinato que cometieron en la ciudad de Siquem, no sé si recuerdan ustedes, cuando habían abusado de la hija de Jacob llamada Dina, que Rubén y Simeón se fueron, tomaron espadas y mataron a todos los varones de ahí. Bueno, quizá el nombre de ellos está escrito aquí para dignificar lo que fue, ya no como hombres, sino ahora como tribus. Dios ahora los dignifica, Dios ahora los pone a la vista de todos para que digan,
que este es un Dios de gracia, un Dios que perdona, un Dios que vuelve que restaura, que vuelve a colocar en la posición de honor a aquellos que le sirven y que se vuelven a sus caminos. Entonces, este pasaje, estos versículos que vemos aquí, hermanos, nos hablan acerca de un pueblo, nos hablan acerca del origen de Moisés y de Aarón, que son de Leví, que tuvo un hijo llamado Coat, y de Coat de ahí vienen Moisés y Aarón. Pero aquí nos habla acerca de este grupo de personas que de una forma colectiva estaban sirviendo también a Dios. No solo en lo individual. En este pasaje tenemos una lista de las familias del pueblo de Israel. Aquí podemos ver a Dios, cómo Él conoce a cada uno de ellos, hermanos. Dice cómo vienen nombres ahí. Y Dios conoce a cada uno de los de su pueblo, a cada uno de nosotros, cada persona que estamos aquí sentados, Dios nos conoce. Pero no solamente a los que estamos sentados aquí, sino a todas las personas del mundo, Dios las conoce. Tal es su poder, tal es su gloria, tal es su magnificencia, que a todas las personas que habitan en el mundo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, Él conocía los pensamientos, Él conocía las intenciones, las motivaciones del corazón. Y también decía que los cabellos de la cabeza de cada uno de los hombres, Dios los tenía contados y sabía qué escondían, sabía cuáles eran los pecados con los que batallaban, sabían cuál era su situación espiritual delante de Dios, que estaba quizá oculta a los hombres, pero a los ojos de Dios no. Entonces, de una forma corporativa, hermanos, es decir, de una forma unida en el cuerpo, es no solamente en lo individual que Dios nos llama a que podamos servirle, también en forma colectiva. El servicio es de cada uno, pero también el servicio es entre nosotros. No estamos aislados. Hermanos, el Señor no te salvó y no te insertó en una iglesia local para que pudiéramos estar solamente de espectadores, sino para que pudiéramos participar de discípulos en su reino, en esa extensión que el Señor está llevando constantemente todos los días en su reino. Entonces, en este pasaje tenemos esta lista que nos ayuda a que podamos entender que Dios trabaja con este pueblo. Es un pueblo conocido por Él y es una maravilla que nosotros podamos ser tomados en cuenta por Dios. Cualquier tipo de soledad o de aislamiento no son buenos. De hecho, cuando el Señor creó a Adán y luego que lo vio que estaba solito, bueno, creó también a su esposa para que pudieran ser unidos en matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Luego Dios crea a Eva y entonces ahora sí, de una forma corporativa, ya no solamente de uno, sino ahora dos, ellos podían ahora mostrar la imagen de Dios en la semejanza de sus vidas y de ese matrimonio, de esas vidas en forma corporativa. Entonces, hermanos, corporativamente, hablando así, significa que somos el cuerpo de Cristo. No es bueno que el cristiano esté aislado del rebaño. Y nuevamente, si tenemos nosotros a alguien por ahí que hemos visto que se ha salido del rebaño, pues vamos a poderle traer de nuevo, alentándole, animándole y poderlo traer al redil de nuevo. Porque Dios te ha llamado a servirle, tú debes descansar activamente en sus promesas. Y número 4, con la autoridad de Dios. Dice el versículo 28 y 30 del capítulo 6. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y el capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, tú dirás todas las cosas que yo te mando. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto. Y sabrán, y saque, a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón con la autoridad de Dios. Ellos no iban en su propia autoridad. Ellos no iban en su propia fuerza o palabras, sino en su propia, ni en su propia presencia,
físico, sino que ellos iban con la autoridad de Dios. Moisés y Aarón ante Faraón se mostraron con esa autoridad. Una autoridad donde Dios les mostró específicamente qué tenían que decir, específicamente qué tenían que hablar, cómo decirlo y a quién decirlo. Él les simplificó la tarea. Solamente les dijo: Moisés, diles, yo soy Jehová. Él te envió. Que el pueblo de Egipto deje ir a mi pueblo. Que si no lo dejan ir, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Que haré grandes maravillas y extenderé grandes juicios. Entonces, ellos iban con la autoridad de Dios, hermanos. Todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, la vida, la salud, el sustento, y además de esto, todo se lo demos a Dios, el ser representantes de Él. La autoridad que tenemos ahora, hermanos, es una autoridad de Dios. Si usted recuerda las clases de la membresía, cuando hablamos acerca de quién tiene el imperio, dijimos que había una persona que tenía el imperio. ¿Qué persona es esa? ¿Recuerda? Jesús tiene el imperio. El Estado no está por encima de Jesús. El Estado mexicano no está por encima de Jesús. Jesús tiene el imperio. Y tú y yo somos representantes de ese rey. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, hay que someterse a leyes, a reglas. Pero cuando estas leyes infringen los principios bíblicos, eso ya no aplica. Ahora aquí, Egipto era un pueblo que también estaba bajo la autoridad de Dios. Pero era un pueblo desobediente. Sin embargo, Dios estaba tratando con ellos. Pero a Moisés y Aarón iban con esa autoridad. Hermanos, ¿con qué autoridad nos presentamos al Señor? ¿Nos representamos o nos presentamos al mundo? ¿Con qué credenciales? ¿Con nuestro título profesional quizá? Cuando alguien nos conoce por el título de ingeniero, de el mecánico, del albañil, de cualquier otro título, menos del de cristiano, del de siervo de Dios. Creo que eso es algo que debemos de meditarlo y pensar. ¿Cómo nos perciben los demás, la gente de afuera? ¿Cómo nos percibe la gente de adentro de nuestra iglesia? ¿Cómo nos percibe nuestra propia familia? O sea, yo creo que son preguntas que tenemos que hacer y ver con nuestros más cercanos. Solo tenían que decir lo que Dios les había enseñado. Y esa tarea, hermanos, para que tú y yo podamos ser verdaderos servidores, también tenemos que aprender a decir lo que se nos ha enseñado. Y tenemos que aprender a decir únicamente lo que Dios nos ha dicho, sin agregarle ni quitarle nada. ¿Y dónde cree usted, hermano, que está lo que tú y yo tenemos que decir? Pues, lógicamente, en la palabra de Dios, ¿verdad? Que hoy por hoy ha querido ser destronada de muchos lugares. Y hay de aquellos hombres y de aquellos países que la han relegado y que no le han dado lugar y que han dado lugar mejor a otras a ideologías que son ideologías mundanas, humanistas, en cualquier forma que la veamos, diabólicas. Entonces, lo que tenemos que decir está aquí, en la palabra de Dios. No tenemos que andar inventando nada. Solo tenían que decir Moisés y Aarón lo que Dios les había explicado, les había dicho. Así está de fácil. Lo que tenemos aquí es lo que tenemos nosotros que decir. O sea, que si hacían y decían exactamente lo que Dios les había mandado, los egipcios serían impactados. Y lo fueron. ¿Qué podemos entender aquí? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, Dios suple tus deficiencias, hermano. Moisés decía a cada rato, yo no sé cuántas veces mencionó aquí en estos 3, 4 capítulos que él era muy torpe de labios y que no podía articular bien las palabras. Señor, es que pues no me hacen caso, yo tengo temor del hombre, pero aparte temor de mí porque yo no puedo con esta encomienda. Bueno, hermano, Dios suple tus deficiencias. Únicamente tienes que acercarte a Él. Dios suple tus deficiencias y te equipa. Cada uno de los que están aquí, cuando han sido transformados por el Espíritu Santo, me refiero a que son creyentes, cristianos, son gente renovada, transformada, regenerada, tiene dones, hermanos. Son dones, son aquellos talentos que Dios te ha dado, más allá de tu temperamento, que Dios ha puesto en tu vida para que tú sirvas a otros. Entonces Dios, hermanos, te equipa. Dios suple tus deficiencias porque si tú eres cristiano ya te equipó. Su Espíritu Santo con este medio de gracia, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, la palabra de Dios, la oración, la comunión con otros, la confesión de los pecados, todo esto redunda en que tú ya has sido equipado para la tarea que Dios te ha encomendado. ¿Qué tarea te ha encomendado? Servirle. ¿Dónde vas a servirle? En donde quiera. ¿A través de quién vas a servirle? A través de los medios que Dios te ha dado. ¿Con qué fin vas a servirle?
con el motivo más alto y supremo de todos, darle la gloria a Él. Dios es claro también en la comisión, Él enseña, hermanos. Dios no nos deja de una forma con información ambigua, con información incompleta. Dios nos revela lo que nos tiene que revelar para que nosotros digamos lo que tenemos que decir. Él nos enseña, es claro en la comisión. Dios también se encarga del juicio. Quizá podamos decir que es que estos egipcios, dice Moisés, ¿verdad?, me impiden hacer la obra. A lo mejor ahí en su trabajo, en su casa, en algún lugar, hay alguien, algún familiar, algún hermano de la iglesia propiamente, que le impida hacer un servicio a Dios. Bueno, Dios se encarga de eso. Dios examina a la persona. Dios ejecuta un juicio. Dios ejecuta una disciplina para aquellos también que son cristianos y que andan siendo de tropiezo para otros, ¿verdad? Dios será exaltado también. Aquí lo vemos cuando dice que sabrán los egipcios que yo soy Jehová porque extenderé mi mano para poder hacer grandes maravillas. Dios será exaltado, es decir, que Él extenderá su gloria, hermanos. Entonces, no importa, aquí termina el pasaje con un versículo muy hermoso que nos habla acerca de la edad que tenían Moisés y Aarón. ¿Cuántos años tenían? ¿Y le leyó ahí? Tenían 80 y 83. Levanta la mano el que de aquí tenga 80 años. El que tenga 70. El que tenga 60. Muy bien. Note usted, no importa la edad que tengas, como siervo siempre habrá algo que puedas hacer para servir al Señor y a otros. Mientras el Señor te dé vida y existas en este mundo, tú puedes servirle. No importa que estés en una silla de ruedas, no importa que tengas esas que a veces a primera vista parecen limitantes y no lo son. No importa la edad, aprovecha el tiempo. Porque una vez escuché a un hermano que dijo que la forma de servicio que practicas aquí no se va a practicar nunca más allá de la eternidad. O sea, aquí es un reto, es el verdadero reto. Servir en un mundo caído, servir con un cuerpo y una mente caída, aunque son regeneradas, están constantemente luchando contra el crimen. Y esa lucha usted la ha experimentado y la sigue experimentando y hasta que se muera la va a experimentar. O si el Señor viene antes, la va a experimentar. La forma en la que servimos aquí es una forma privilegiada en este tiempo. Allá del otro lado de la eternidad las cosas van a ser perfectas. No tenemos idea de cómo va a ser tener un cuerpo glorificado, ni estar en un mundo totalmente restaurado, como debió haber sido y como era en el huerto del Edén antes de la caída, donde tantas cosas se dan por sí solas, por la pura maravilla de Dios. Y así las cosas que vemos a veces nos asombramos, hermanos, con los paisajes. Así, en esta creación caída. Ahora imagine un poquito, si es posible, cómo será ya todo restaurado. Pero no hay edad para decir, hasta aquí yo ya no puedo servir. Estos hombres tenían 80 y 83 años, y sí, puede ser que sean hombres que eran más fuertes que nosotros a esta edad, en aquella época, pero lo que tenemos aquí aprovechemos. La vida que el Señor nos da, aprovechemos. El momento que nos despertamos también, aprovechemos. Y digamos, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que me das. Es un día más para poderte servir. Recuerde usted que usted fue salvado también, así como los israelitas, salvado para servir. Y debe de vivir para servir. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor. Entiendo que hay lugares donde hay hermanos que batallan para hacer esto, pero pedimos que nosotros que nos diste este privilegio podamos considerarlo y no lo olvidemos. Tú nos ayudes a poder meditar en este mensaje durante la semana, que podamos recordar que tú eres un Dios que nos da el descanso en tus promesas, pero que también a través de ese descanso, en ese ambiente, podamos servir. Que nos ayudes a recordar el propósito de nuestra salvación, salvados para servir, que lo podamos vivir, que lo podamos aplicar, que podamos también ser de bendición a otros hermanos que pues han estado alejados, que podamos verles, visitarles y animarles con esta palabra. Y a nuestra familia también, los que no están aquí con nosotros, que tú nos ayudes a poder ser de bendición y a poderles hablar a ellos también. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador.